A juicio por golpismo, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro será juzgado por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula da Silva en Brasil. El Tribunal Supremo acepta por unanimidad la denuncia de la Fiscalía contra el ultraderechista por conspirar para mantenerse en el poder y no dar el relevo al dirigente de la izquierda brasileña. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reitera que las acusaciones por intento de golpe de Estado son infundadas y acusa a los magistrados de la Corte Suprema de tener algo personal contra él después de que lo imputaran por 5 cargos. Se hacen públicos los contenidos de los mensajes del chat de altos cargos de la administración Trump sobre un ataque del ejército estadounidense contra los hutíes en Yemen. Mensajes que incluyen las horas exactas de los ataques antes de que se llevaran a cabo. Segundo día consecutivo de protestas en Gaza contra la milicia islamista Hamas. Miles de palestinos salen a las calles en distintas regiones del enclave con consignas como "Fuera Hamas" y pidiendo el fin de la guerra. La Corte Suprema de Brasil votó por unanimidad a favor de juzgar al exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, lo que lo expone a una dura pena de prisión y mina sus aspiraciones de volver a la presidencia. El juicio, aún sin fecha, tendrá lugar en la Sala Primera de la Corte Suprema, que este miércoles aceptó por unanimidad la denuncia formulada por la Fiscalía contra los primeros 8 acusados, entre ellos Bolsonaro, varios de sus antiguos ministros y militares de alto rango. El expresidente asegura que las autoridades están acelerando el proceso en su contra para impedirle disputar las elecciones de 2026. Jair Bolsonaro afirma, entre otras cosas, que se trata de una serie de acusaciones muy graves e infundadas. Vamos a escucharlo. Espero ponerle un punto final a esto hoy. Parece que tienen algo personal contra mí. Las acusaciones son muy graves. Infundadas. Un juicio que promete ser histórico. Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. ¿Cuáles son los cargos específicos que hace frente Jair Bolsonaro? Y sobre todo, Marcelo, ¿qué elementos de esa denuncia presentada por la Fiscalía valoró la Corte para decidir llevarlo a juicio finalmente? Hola Ana, un juicio que promete ser de hecho histórico porque es la primera vez en la historia brasileña que un expresidente o militar acusado de intento de golpe de Estado será juzgado penalmente por ello. Bolsonaro va a enfrentar a partir de ahora 5 cargos que se le imputan, entre ellos golpe de Estado, asociación criminal violenta y deterioro de patrimonio protegido, penas que sumadas podrían valerle hasta 40 años de cárcel. El juez relator de la denuncia, Alexandre de Moraes, consideró hoy que existe materialidad e indicios suficientes en la denuncia ofrecida por la Fiscalía General para que Bolsonaro sea investigado, para que sea juzgado, mejor dicho, ya que citó Moraes una serie de documentos, testimonios que muestran que lideró el expresidente, según el juez, una organización criminal para mantenerlo en el poder tras la derrota electoral ante Lula da Silva en 2022. Entre los elementos centrales, Moraes citó comunicaciones de Bolsonaro con el comando de las Fuerzas Armadas para que mantuvieran movilizados campamentos golpistas de tenor antidemocrático en los cuarteles luego de la derrota, y también dijo el juez Moraes que el propio Bolsonaro manoseó el decreto de un borrador golpista con el que pretendía suspender el resultado de las elecciones, anularlo, y que discutió dicho documento con el alto comando de las Fuerzas Armadas. Marcelo, ¿qué más ha dicho Jair Bolsonaro? Hemos escuchado un poco él y su equipo legal ante esa decisión de la Corte Suprema. La estrategia de Bolsonaro sigue siendo más política que jurídica, viendo las pocas posibilidades de que sea absuelto en la Corte en un juicio que probablemente tendrá lugar en el segundo semestre de este año. Bolsonaro ha dicho que el objetivo en última instancia de la Corte es sacarlo de juego pensando en 2026, en las próximas elecciones presidenciales. Y lo que busca Bolsonaro por estas horas junto a sus aliados es promover en el Congreso un proyecto de amnistía que vendría a traer perdón a los condenados por el 8 de enero y eventualmente beneficiarlo. Esta es la principal estrategia, pensando en una condena que cada vez está más cerca y el reloj está corriendo para el expresidente. Marcelo, ¿qué impacto podría tener este juicio en el panorama político de Brasil? ¿Y tenemos reacciones alguna de la opinión pública de hoy? Bueno, Bolsonaro sigue siendo hoy día el principal líder
de la oposición en un momento de extrema debilidad del gobierno de Lula. Algunos sondeos conocidos las últimas semanas lo mostraron inclusive con mayor intención de voto que el propio presidente, pensando en una próxima elección presidencial. Hasta ahora el expresidente ha insistido en que él mismo es el candidato de la oposición y el plan A, B y C, pese a que ya está inhabilitado políticamente. El avance del juicio probablemente podría aumentar la presión para que el expresidente dé un paso al costado y designe a un delfín para competir contra el actual gobierno. La principal reacción del gobierno de Lula da Silva, que se mantuvo bastante reservado, fue de la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, que saludó el fallo, que dijo que los comandantes de un intento de golpe de Estado han sido convertidos en reos con todas las de la ley, con todas las garantías que ellos mismos querían interrumpir. El expresidente brasileño Bolsonaro será juzgado por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil. Marcelo Silva de Sousa, muchísimas gracias desde Brasilia. Un saludo. Planes de ataque al descubierto. La revista The Atlantic divulga los mensajes de un chat compartido por error con un periodista en el que altos cargos del equipo del gobierno de Donald Trump hablaban de sus planes de ataque contra Yemen. La administración estadounidense sigue quitando hierro al asunto. El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los mensajes divulgados en Signal sobre bombardeos en Yemen no pusieron en peligro la operación ni a los militares estadounidenses. El presidente Trump, por su parte, dice que sigue confiando en su equipo de seguridad nacional. Los responsables de la inteligencia estadounidense afrontaron un duro interrogatorio. Acusados ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de poner vidas en peligro por la filtración de chats que adelantaban planes de guerra. Todos aquí saben que los rusos o los chinos podrían haber obtenido esa información y proporcionársela a los hutíes, quienes podrían haber reposicionado fácilmente sus armas para derribar aviones o hundir buques. Por la maravillosa gracia de Dios, hoy no estamos llorando la muerte de nuestros pilotos. 2 horas antes de lanzar estas bombas contra Yemen, el 15 de marzo, el secretario de Defensa Pete Hegseth compartió los planes del ataque en un grupo en la red de mensajería Signal. Un periodista de la revista The Atlantic había sido incluido en el chat. El medio publicó los mensajes del grupo que fueron leídos en la audiencia. Lanzamiento de los F-18. Primer ataque. Los F-18 son sistemas militares, ¿verdad? Sistemas de armamento. Lo son. 13:45. Comienza la primera oleada de ataques. El objetivo terrorista está en su ubicación, así que debería llegar a tiempo. Hegseth negó repetidas veces haber difundido planes de guerra. Otros funcionarios de inteligencia negaron haber compartido información clasificada. Directora Gabbard, usted dijo que no hubo información clasificada en el chat de Signal, ¿correcto? Correcto. La administración Trump minimizó el alcance de la filtración, incluso después de que se publicara información adicional. Ya hemos dicho que no se compartió material clasificado en este chat. No hay ubicaciones, ni fuentes, ni revelación de métodos, y ciertamente no se discutieron planes de guerra. La postura del presidente sigue siendo la misma, también la del secretario de Defensa. No se comentó ninguna información clasificada. El incidente ha generado numerosas preguntas sobre los protocolos de seguridad, sobre cómo la administración Trump maneja información sensible y si alguien finalmente rendirá cuentas por lo que pasó. Pues se publica ese segundo artículo de la revista The Atlantic sobre el plan de ataque del ejército estadounidense contra los hutíes en Yemen. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué detalles se han conocido y por qué el redactor jefe de The Atlantic, Goldberg, los publica ahora y no desde un principio? Así es, este es el escándalo que sacude a Washington y hace solo unos momentos la propia vocera de la Casa Blanca salió de una manera bastante agresiva a descalificar el trabajo del periodista Jeffrey Goldberg, acusándolo de liderar una revista fracasada, así como enfocarse en información sensacionalista. Esto a pesar de la gravedad de lo que se dice en estos chats y que fue revelado por Goldberg después de que la operación contra los hutíes ocurrió el 15
15 de marzo pasado. De acuerdo con el propio periodista, él decidió esperar por tiempo con una cierta cautela, pues no sabía exactamente si estos intercambios entre altos líderes del gobierno de Trump eran legítimos o no, y esperó hasta que hubo noticias públicas de los ataques para entender que esto era un verdadero chat entre altos funcionarios, y no fue sino hasta esta semana que decidió publicar con mucha reserva, dejando fuera muchos detalles para dar a conocer algo que es un escándalo a nivel de seguridad en el gobierno, y fue entonces que, solo presionado por las negativas de diversas figuras, que publicó más detalles el día de hoy. José, ¿qué más reacciones tenemos y qué consecuencias podría tener esta publicación ahora para la administración de Trump, que sigue quitándole hierro al asunto? Sí, la clave de todo este asunto es el tema de información clasificada transmitida a través de plataformas no seguras. Esto fue algo que fue defendido por la vocera de la Casa Blanca hoy, asegurando que no se compartió información clasificada, y sin embargo, de acuerdo con el manual del ejército, dado que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, era quien estaba compartiendo estos datos, sí podría considerarse, de acuerdo con los demócratas y otros expertos, como una información sensible que está penalizada bajo la ley de espionaje para no ser difundida. Las consecuencias que podría haber, pues básicamente es una prueba de fuego, particularmente para el Departamento de Justicia y para el FBI, para saber qué tan independientes son del gobierno del presidente Trump para lanzar una investigación que, de acuerdo con la oposición demócrata, es necesaria a través de métodos judiciales. José Díaz Briceño en Washington, muchísimas gracias. Más cosas. Miles de palestinos salieron por segundo día consecutivo a las calles de Gaza gritando consignas contra la milicia islamista Hamas, que controla el enclave, y exigiendo además el fin de la ofensiva militar israelí, que ha provocado unos 50.000 muertos, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, organización considerada terrorista por varios países. Son las primeras protestas contra Hamas desde que comenzó el conflicto armado tras el ataque terrorista a Israel en octubre de 2023. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu amenazó con apoderarse de sectores de Gaza si Hamas no libera a los 59 rehenes que permanecen cautivos. Miles de palestinos tomaron las devastadas calles de Gaza en una inusual manifestación contra Hamas. Desesperados, corean consignas contra el movimiento islamista mientras piden el fin de la guerra. Hamas quiere matar a nuestros hijos. Nuestros hijos son lo más preciado, no los líderes de Hamas que están fuera del país. No hay educación, ni comida, ni ropa, y todo es culpa de Hamas. Le pedimos a Netanyahu que deje de lanzar misiles contra nuestra pobre gente. La guerra nos ha dejado sin futuro, la gente emigrará, ya basta, entreguen el país a las autoridades o a quien sea, el pueblo está agotado, estamos sufriendo. La ruptura del alto el fuego puso fin a un periodo de relativa calma. Según el Ministerio de Salud gazatí, en manos de Hamas, al menos 730 palestinos murieron desde que Israel reanudó los bombardeos y las ofensivas terrestres hace una semana. Ahora Israel insta a los palestinos a rebelarse contra Hamas. Aprendan de los habitantes de Beit Lahilla, sigan su ejemplo y exijan la expulsión de Hamas de Gaza y la liberación inmediata de todos los rehenes. Es la única manera de detener la guerra. Tras 18 meses de guerra, desencadenada por el ataque de Hamas, que saldó con 1.200 muertos y 250 rehenes, Gaza está en ruinas y ya han muerto más de 50.000 palestinos. Vemos a esos cientos de gazatíes que protestan por segundo día consecutivo en el norte y sur de la franja contra la milicia islamista Hamas y para pedir el fin de la guerra con Israel. Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué sabemos de esas manifestaciones?
Hola Ana. No sabemos tanto, sabemos lo que hemos visto en redes sociales, sabemos que las han cubierto un poquito Al Jazeera. Los propios manifestantes, aparentemente, según se ha visto en redes sociales, estaban enfadados con los reporteros del Al Jazeera que estaban ahí porque no estaban filmándolos. Eso es lo que apareció en redes sociales. Hay una red saudí que sí lo ha cubierto más profusamente. Son manifestaciones por ahora no supermasivas por lo que se ve, pero son gente que sale a la calle con banderas blancas, con carteles de basta la guerra, queremos vivir, queremos comer, los niños de Gaza quieren vivir, no queremos a Hamás. Parece que son más espontáneas que organizadas, o eso dicen. Desde ahí dentro también es posible que no estén queriendo contar realmente qué es lo que está pasando, porque no ha habido manifestaciones antes en estos últimos meses, probablemente por la gran represión de Hamás. Hay una historia de Hamás reprimiendo manifestantes en el año 19 muy fuerte, y lo que se está haciendo es, desde Israel, por ejemplo, se está observando si esto es algo espontáneo y, como parece, y de una o dos veces, o si va a ser algo que se va a seguir a lo largo del tiempo, lo cual significaría un cambio muy sustancial de lo que está pasando dentro de la franja. También tal vez jamás vaya a reprimirlo como en otras ocasiones, no se sabe. Mientras tanto, Mahmoud Abbas se ha felicitado por lo que está sucediendo en Gaza, dada la hostilidad entre Hamás y Fatah, y estamos a la expectativa. Maya, Israel amenaza además con tomar sectores de Gaza si Hamás no libera a esos rehenes. Lo hacen un día de más manifestaciones en Israel también, y el primer ministro Netanyahu dijo además más cosas. Cuéntame. Sí, Netanyahu habló hoy en el Parlamento, en la Knesset, y dijo montones de cosas. Entre ellas, Hamás le advirtió directamente, mirándolos a los ojos, entre comillas, que si no liberan a los rehenes habrá más toma de territorio de Gaza, más y más cosas que no pensaba detallar. También dijo que lo que está pasando en Israel, con tantas manifestaciones hoy de nuevo en Jerusalén bloqueando carreteras, lo que está pasando en Israel, dice Netanyahu, no es el fin de la democracia, sino el fin del Estado profundo, en un lenguaje que ha adoptado de manera bastante profusa en los últimos tiempos. Y se ha sumado a Netanyahu el ministro de Defensa, Israel Katz, que ha dicho que las órdenes para tomar más y más territorio en Gaza ya están dadas, y también amenazaba Hamás con que liberase a los rehenes, y a la población palestina la azuzaba para que se manifieste en contra de Hamás. Parece que se están subiendo a la ola de lo que parece un movimiento sincero que está sucediendo en Gaza. Realmente no sabemos cómo va a acabar esto, pero sí, aquí se está aprovechando un poco también la situación. Y sí, Netanyahu acusa no solamente a la oposición interna, sino también a Hamás, con que esto va a más. Lo tenemos que dejar ahí, Maya. Muchísimas gracias. Un saludo hacia Tel Aviv. El presidente francés Emmanuel Macron prometió aumentar el apoyo de su país a Ucrania. En una rueda de prensa con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky anunció que Francia proporcionará 2.000 millones de euros adicionales de ayuda militar a Kiev. El mandatario francés dijo además que Moscú debe aceptar el alto el fuego de 30 días sin exigir condiciones. Ambos líderes advirtieron del peligro de relajar demasiado pronto las sanciones a Rusia. Zelensky y Macron se reunieron en París antes de la cumbre de aliados internacionales, que este jueves abordará futuras garantías de seguridad para Ucrania, incluida la posibilidad de una fuerza europea de paz. La Unión Europea insta a sus ciudadanos a hacer acopio de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad suficientes para al menos 72 horas. La denominada Estrategia de Preparación de la UE, presentada este miércoles en Bruselas, es una respuesta a lo que la Comisión considera un riesgo creciente de crisis causadas por la guerra, los ciberataques, el cambio climático y el aumento de las enfermedades. El llamado de las autoridades europeas llega cuando el bloque de los 27 se replantea su seguridad en respuesta al deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Y vamos ya con la actualidad económica y Paco Furio. Adelante, Paco. Y más reacciones a los aranceles de Trump. Ana, esta vez de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien rechazó este miércoles los aranceles del 25% que anunció su homólogo estadounidense Donald Trump a los países que compren petróleo de Venezuela. La mandataria criticó las nuevas represalias que Trump anunció el lunes y que entrarían en vigor el 2 de abril, cuando también presentará aranceles recíprocos para varios países. El republicano lanzó medidas contra Venezuela
Venezuela al sostener que envió grupos criminales como el Tren de Aragua a Estados Unidos. En tanto, Sheinbaum criticó las sanciones contra Caracas al sostener que ese tipo de medidas termina afectando al pueblo más que al gobierno. La mandataria mexicana incluso recordó que se opone al embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Y más aranceles no estaban en la agenda de la Casa Blanca, pero el presidente Donald Trump ha hecho oficial este miércoles la imposición de nuevos aranceles del 25% a todos los autos de importación en Estados Unidos. Trump ya avisó que habría aranceles sectoriales, además de los recíprocos con los que amenaza a sus socios comerciales a partir del 2 de abril. Los aranceles a los autos importados entran en vigor también el mismo 2 de abril. Las autopartes, algo que perjudicaría a la industria nacional, no tendrán arancel. Trump afirma que para evitar el gravamen, las automovilísticas tienen que producir en Estados Unidos. Ana Nieto, ¿quiénes son los más perjudicados por este nuevo arancel? Para empezar, los consumidores, que son quienes pagan los aranceles, que se sumarán a los que ya existen, y van a haber una importante subida de precios en los autos que compren, porque en general las automotrices tienen unos márgenes de beneficios muy bajos y va a ser muy difícil que puedan absorber esta subida de gravamen. La mitad de los autos que se venden en Estados Unidos son de importación, incluso los de las marcas estadounidenses. Ford y General Motors producen muchos coches en México, por ejemplo. Trump ha añadido que quiere que los intereses de los créditos para la compra de coches que sean fabricados en Estados Unidos puedan ser deducibles, como las hipotecas. Por supuesto, también sale muy perjudicada la competitividad de las marcas extranjeras y lo que eso significa para las economías de los países exportadores. México es de lejos el mayor exportador del sector a Estados Unidos y, como te digo, hay muchos fabricantes estadounidenses que fabrican sus coches, ensamblan sus coches finales ahí que luego importan a Estados Unidos. Le sigue Japón, que para el país la industria de la automotriz es uno de los más importantes sectores exportadores, si no el más, y puede sufrir un gran revés para su economía. Corea del Sur, Canadá y Alemania son los otros países que se podrían ver perjudicados por unos aranceles que Trump ha dicho que van a ser permanentes. Trump quiere atraer así inversiones para el sector en Estados Unidos. ¿Cuán factible es esto? Trump ha dejado fuera las autopartes de su política punitiva arancelaria porque eso habría encarecido automáticamente todos los autos nacionales y de importación, porque el 60% de las autopartes viene de fuera. El objetivo es atraer inversiones a Estados Unidos para esta industria. Fabricantes asiáticos y europeos ya producen aquí en Estados Unidos y ha habido aumentos de inversiones, pero Honda, por ejemplo, ha dicho que no va a invertir más, aunque Trump ha repetido que sí que lo hará. Las fábricas cada vez están más preparadas para cambiar producción, pero es muy difícil programar esto a corto plazo. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Cambiamos de tema. India está a punto de destronar a Japón y convertirse en la cuarta economía más grande del mundo hacia el tercer trimestre del año fiscal 24-25, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Producto Bruto Interno indio se ha más que duplicado en la última década. Pasó de 2,1 billones de dólares en 2015 a un estimado de 4,3 billones para 2025. Si mantiene este ritmo, podría también superar a Alemania, actual tercera economía mundial, con 4,9 billones de dólares hacia el segundo trimestre de 2027. Hoy, en el quinto puesto del ranking global, India se acerca velozmente a Japón, cuyo PBI ronda los 4,4 millones. Aún así, los dos gigantes siguen inalcanzables por ahora. Estados Unidos lidera con 30,3 billones, seguido por China con 19,5 billones. Pues India podría superar primero a Japón y después a Alemania en el ranking de las economías globales. Lo vemos ahora en más detalle con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, India tiene sin embargo por ahora que lidiar con las amenazas de aranceles de Trump y con una reciente ralentización de su economía. ¿Cómo afectará esto a las ambiciosas proyecciones de superar a Alemania incluso como tercera economía del mundo?
Hola Paco, ¿qué tal? Pues India en realidad es uno de los países con los aranceles en comparación con otras economías internacionales más altos y además tiene un superávit comercial con Estados Unidos. Eso lo sitúa al país en la diana de la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa la próxima semana para cuando están previsto ese anuncio de los famosos aranceles recíprocos de Estados Unidos. Si se materializase, Paco, esa amenaza llegaría efectivamente en un momento en el que India, la quinta economía global, está registrando en los últimos trimestres un anormal crecimiento, podríamos decir, para lo que nos tiene acostumbrados, porque el último año fiscal, que cerró en marzo de este 2025, rondaría la previsión de en torno al 6% frente al 9%, por ejemplo, que alcanzó en el anterior año fiscal. Una vez dicho esto, como adelantabais al principio, en realidad en el mediano, largo plazo, el futuro es prometedor para un país con una alta natalidad y que está creciendo, como el caso de India. Cuando se hace la comparativa con Japón o con Alemania, es verdad que parece que estos países están perdiendo frente a India, pero los expertos, Paco, también recuerdan que en el caso de un país que está en vías de desarrollo, siempre el crecimiento va a ser más alto frente, por ejemplo, si lo comparamos a economías que ya están desarrolladas. Otro punto, por cierto, a favor del crecimiento de India en esa escala que hacemos siempre de las economías más grandes del mundo es la debilidad del yen, que fue, Paco, no lo olvidemos, el factor, por ejemplo, que hizo que Alemania pasase a la tercera posición global y Japón a la cuarta. Gracias, José David, desde Frankfurt. Más noticias. Más noticias que queremos destacar ahora, internacionales, y es el tercer día en el juicio contra el actor francés Gérard Depardieu por agresión sexual contra dos trabajadoras en un rodaje. Fue la ocasión para escuchar el testimonio de una de las mujeres que trabajó como ayudante de dirección con la Estrella Gala en 2021. La actriz Fanny Ardant, por su parte, declaró en defensa de Depardieu. El actor francés niega los cargos. El presidente boliviano Luis Arce decretó la emergencia nacional por lluvias que desde noviembre dejan más de 50 muertos y cerca de 400.000 familias damnificadas por inundaciones y derrumbes. Las lluvias afectan a todo el país, pero han golpeado especialmente los departamentos de Beni en la Amazonía, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz. Y la primera conferencia del año sobre el clima llegó a su fin en Berlín. El llamado diálogo sobre el clima de Petersberg preparaba ese camino para la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se va a celebrar en verano y será en la ciudad brasileña de Belén, la COP30. La ministra alemana de Exteriores en funciones, Annalena Baerbock, manifestó a los delegados que los objetivos climáticos vuelven a estar bajo presión. De momento esto es todo. Ya saben que vamos actualizando contenidos en nuestra página web y también en nuestros canales de redes sociales. Donde quiera que estén, en nombre de todo el equipo, feliz miércoles y gracias por estar ahí.